Buenos días a todos, soy Sergio Viana, perdona que tengo la garganta un poco irregular. ¿Presentado, no? Sí, bueno, pues voy a hablar un poco de cómo vemos nosotros en el Barça, el departamento de Sports Analytics, esta mezcla entre fútbol y datos, y enlazaré un poco con cosas que han dicho José y Pablo también. Bueno, simplemente porque sepáis un poco mi background, yo soy ingeniero informático y luego estudié un máster en Data Science en la UPC en Barcelona, y hace 3 años empecé como Data Scientist en el Barça, que el departamento lleva unos 5 años. La verdad que es algo bastante raro en España porque no hay clubes que tengan un departamento así grande, suele ser algo más puntual, como por ejemplo el Levante y tal, y es algo que está empezando a crecer, bueno, en Reino Unido ya es algo normal y en Alemania pues está creciendo, y esperamos que aquí en España también vaya pasando. Estos son un poco los temas que voy a tratar, y quería comenzar, que suelo comenzar de hecho casi siempre con esta frase. Seguramente si habéis tratado o habéis visto algo de datos y fútbol, lo primero que se os venga a la cabeza pues será metros recorridos, distancia, porcentaje de pases. Sobre todo ahora en la prensa está muy de moda esto de metro recorrido, y ahora el tiempo efectivo también. Esta frase es algo que yo creo que es muy importante, y es que la velocidad muchas veces es confundida con entender el juego, y es que si yo soy más lento pero empiezo a correr antes, pues seguramente llegaré primero. Y es un poco lo distinguía jugadores como Iniesta de otros, que a lo mejor Iniesta no era el más rápido, pero sí que era bastante más inteligente. Y es bueno, una frase que me gusta bastante. Un poco la respuesta la pregunta que queremos responder es que si se puede utilizar datos para extraer información útil y práctica. Útil y práctica no es para publicar un plot en Twitter o para hacer un paper, sino para dar respuesta a dudas que tienen el usuario final, que en nuestro caso es el analista y el entrenador. Voy a empezar con este plot. Y es que hace 2 o 3 años fui a una charla de Sergio Oliva, que en ese momento era el jefe de estrategia de los Sixers en la NBA, y contaba un poco pues, la historia de los datos en la NBA. Y es que en 2001-2002 este era un heatmap de dónde se solía, dónde se conseguían canastas en la NBA. Y bueno, pues hay triples, hay canastas cerca del aro, y luego había pues bastante entre medias, ¿no? Pues en la NBA los datos es algo que lleva un montón de años, y todos los equipos tienen un departamento enorme. Bueno, pues empezaron a analizar un poco si realmente merecía la pena esos tiros entre medias que estaban cerca de la línea de 3, pero que contaban 2. Y bueno, pues viendo un poco esto se dieron cuenta de que 3 es mayor que 2, y esto lo llamaron pues, estadística avanzada. Y es una tontería, parece una tontería, pero es que este es el heatmap hace pues, en 2019, y esto ha cambiado bastante la forma de jugar, la estrategia, la táctica en este deporte. En el fútbol sí es verdad que es pues, un deporte mucho más complejo, tiene pues, cosas que sus reglas hace que sea más difícil de analizar. Por ejemplo, el hecho de que las posesiones puedan durar infinito es algo importante, el hecho de que los cambios sean limitados también es algo importante, y al final, como decía José, es un sistema complejo, y este tipo de cosas tan sencillas es complicado encontrarlas. Aún así, para salirnos un poco de lo típico de pues, métricas súper básicas, esto es un partido de la Liga de posiblemente hace 5 años o así. El Barça perdió 1-2 el sábado contra el Alavés, no sé si era sábado o domingo, con un 74% de posesión, 16 remates, bueno, unos números relativamente buenos. Pues 4 días después el Barça jugó en Champions contra el Celtic con los mismos números, con estas métricas básicas, y ganó 7-0. Esta es la diferencia entre quedarte en lo superficial y hacer un análisis mucho más complejo, que bueno, no tiene por qué ser complejo, pero por lo menos más cercano a cómo piensa el analista o el entrenador. Voy a pasar un poco por encima el tema de los datos. Ellos ya nos han hablado bastante. Básicamente, pues esta imagen no es mía, la tomo prestada de un grupo de investigación de la Universidad de Lovaina. En la izquierda estaría pues, lo que vemos en los periódicos, que sería pues, el resultado, quién jugó y las tarjetas, y poco más. Esto está al alcance de todo el mundo. Puedes hacer poco a nivel de datos con ello, pero bueno. En el medio pues, estaría el dato de eventing, que cuando se hizo esta diapositiva, por ejemplo, StatsBomb todavía no había liberado el 360, entonces esta idea todavía no existía, y desde el punto de vista de nuestro departamento es algo que es necesario porque te da muchísima información,
pero creemos que se queda un poco lejos, o al menos hasta que no existía esto, de poder contestar todas estas preguntas o todo lo que comentó José de aspectos o conceptos más de fútbol. Y a la derecha está el tracking, que es básicamente, bueno, lo veremos ahora, porque os he preparado un ejemplo bastante visual, que es pues, la posición de todos los jugadores y el balón 25 veces o 10 veces por segundo, y esto da mucha información y puedes empezar a contestar estas preguntas más cercanas. El problema que tiene es que es mucho, como decía Pablo, es de más difícil acceso, el tratarlo no es tan sencillo, requiere pues, un procesamiento y requiere también una inversión mucho mayor. Vamos a ver esta imagen, que es un gol de un Madrid-Barça de hace bastante tiempo. Bueno, no sé si se reproduce el vídeo, creo que no. A ver. Sí, tengo que salir, vale. Pues vamos a verlo rápido. Lo vemos desde aquí. Bueno, básicamente Iniesta empieza, juega con Busquets y Busquets se encuentra a Rakitic, que progresa un montón pues, conduciendo el balón. Abre el balón a la derecha y Sergio Roberto asiste a Luis Suárez. Esto sería un poco la jugada. Pues un poco como ejercicio es, repito, antes de que existiese el 360, vamos a ver, esto es un poco todo lo que veíamos, ¿no? O sea, con el eventing tú ves qué sucede con el balón. Y sí que puedes tener un montón de información, desde pues, si lo hace con la zurda, con la diestra, si es el tipo del pase, bueno, un montón de variables o atributos. La jugada se vería así: Iniesta pasa a Busquets, Busquets pasa a Rakitic, pierdes toda la conducción, pierdes todo el superar líneas, pierdes todo este contexto. Rakitic pasa a Sergio Roberto y Sergio Roberto pasa a Suárez, que remata y marca gol. Esto sería un poco como se vería. ¿Qué falta aquí? Pues falta todos estos movimientos sin balón, todo este contexto. Por eso, nosotros como departamento, en su momento, incluso antes de que yo entrase en el club, se decidió invertir por el camino largo, el camino de trabajar con el tracking y trabajar con ese dato posicional, que es mucho más rico y también bastante más complejo, y de primeras pues no consigues tantos resultados. Como decía, el tracking básicamente son la localización de los 22 jugadores y el balón 25 veces por segundo, y esto es pues, muchas observaciones por partido. Con eso se puede hacer un montón de cosas que ahora iremos viendo. Antes de meterme siempre suelo dar este tipo de charlas más a un perfil más de entrenador, de analista. Hoy, aprovechando que es un perfil un poco más técnico, pues voy a meter algo más de modelos, y así también vemos ejemplos de cosas que se han hecho, no solo nosotros, sino en la comunidad del análisis de datos en el fútbol, y veremos. Pero antes quería hablar un poco más de la importancia del contexto al mirar y al analizar el fútbol. Los seres humanos pues tendemos a romper los problemas complejos, y el fútbol es un problema complejo, en problemas más pequeñitos. Esto se llama, si sabéis, pues, un término en programación que se llama divide y vencerás, o incluso en el ajedrez, que yo no tenía ni idea de ajedrez, pero bueno, lo leí luego por ahí, que tiene varias fases. Primero pues como que se va abriendo, luego se van sacrificando piezas y al final pues está la fase final, ¿no? Pues en el fútbol se hace de una forma similar. En las posesiones de juego organizado, pues intentamos primero mirar qué es un inicio, qué es una progresión y qué es una finalización. Y esas fases pues se van intercambiando, se va pasando de una de ellas o se puede ir para atrás también. Pero es una forma como de romper ese todo y ir analizando por trozos. Hay un montón más de formas de analizar, pero nosotros con datos hemos intentado detectar estas tres fases, siempre utilizando el dato posicional, o sea, el tracking. Básicamente podríamos decir que la fase de inicio es cuando el equipo tiene el balón en su propio campo, empieza a jugar y el objetivo en ese momento no es marcar gol. El objetivo en ese momento es intentar progresar, intentar generar superioridades para ir avanzando campo y ir superando líneas. Luego está la fase de progresión, en la que pues, ya seguramente estás en campo contrario y ya empiezas a atraer jugadores para generar superioridades en el otro lado, pues este tipo de cosas. Y al final la fase de finalización es cuando ya estás en una zona en la que podría rematar con cierta probabilidad de gol. Pues nosotros utilizamos el dato para detectar esto automáticamente. Incluso esto puede ayudar luego a un analista a tener ya cortadas estas fases y tener el vídeo preparado. Una de las cosas que utilizamos el tracking también es, por ejemplo, para detectar la altura del bloque, la amplitud, la profundidad. Si, por ejemplo, hacemos un clustering horizontal, podemos tener las líneas, y esto te permite ver, pues, dar mucha más información a estos eventos que tenemos de los pases, para ver si supera línea, si el jugador recibe entre líneas, todos estos ya son términos o pues, lenguaje que es mucho más cercano a cómo habla el entrenador.
Como decía, pues estas fases nosotros las detectamos, por ejemplo, teniendo en cuenta el número de defensores que hay en la primera línea. Si solo hay un defensor, pues tienes que superar también la segunda para pasar de inicio a progresión. Todo esto, ¿no? Si por ejemplo ya hay dos, pues con superar la primera ya te sirve, y son el tipo de reglas que utilizamos. Muchas veces se cree que hace falta entrenar una red neuronal súper compleja, pues muchas veces hay cosas que se resuelven con reglas que se sacan de esta interacción de hablar bastante con el analista y de un proceso iterativo de ganar confianza. Otro contexto bastante importante es el tipo de defensa o tipo de presión del otro equipo, que lo hemos clasificado en presión alta, repliegue medio y repliegue intensivo. Pues básicamente presión alta es si está la mayoría del equipo en tu campo, repliegue medio si están entre medias y repliegue intensivo cuando están ya cercanos a su portería. Entonces, teniendo en cuenta todo este contexto, que es bastante teoría y bastante más cercano al fútbol, os he preparado un ejemplo de un caso práctico que nos sucedió hace varios años. Esto es un Barça United de Champions, no me acuerdo del año ahora mismo, creo que fue 2017 o por ahí. Básicamente hicimos este gráfico, que el gráfico es pues la posición media de los jugadores del United cuando el Barça superó línea. O sea, en pases relativamente progresivos del Barça, dónde estaban los jugadores, para entender un poco cómo defendía el United y por dónde se había conseguido superar línea. Tened en cuenta que el heatmap, lo azul que veis, no es la posición exacta de donde recibió el pase, sino la posición relativa a las líneas. Es decir, esta isla azul que veis aquí no tiene por qué haber pasado los pases aquí, sino que podrían haber pasado aquí, pero siempre fueron entre estas dos líneas y por dentro. Así a simple vista, ¿qué podemos ver? Pues podemos entender que el Barça consiguió superar línea, la segunda línea, recibió seguramente, por ejemplo, porque el extremo se metió para adentro y recibía ahí entre líneas. Pero cuando empezamos a meter el contexto, vemos cosas muy distintas. Por ejemplo, ¿cómo se vería esto en fase de inicio del Barça con el rival, creo que era en presión alta? No, perdón, en repliegue medio. Pues ya es muy distinto. El United ya está más estructurado en un 4-3-3, están con el bloque un poco más alto, y donde vemos que ahora realmente el Barça superó línea fue con Busquets por el centro y seguramente también por los laterales por fuera. Si este mismo ejercicio lo hacemos en progresión con el rival en repliegue intensivo, la imagen es totalmente distinta, y es que ahí la forma el bloque era mucho más estrecho, el United defendía muy junto, cercano a su portería, y la forma que encontró el Barça de superar línea fue casi superando ya incluso la última con Jordi Alba en la parte izquierda. Es decir, el mismo dato, si miras la agregación, la media, te puede engañar mucho si no tienes en cuenta ese contexto, que es muy, muy importante para luego dar una información que sea relevante al entrenador. Ahora sí que voy a meterme ya en la parte de modelos. Voy a empezar con el que habló Pablo mucho, que es el de Expected Goals. Es un modelo bastante básico y que lleva utilizándose desde, yo creo, 2014, 2015. Básicamente es la probabilidad de que un remate sea gol antes de que el remate sea hecho. O sea, en el momento en el que el rematador toca el balón, con la situación en la que hay en el campo, ¿cuál es la probabilidad de que marque? Básicamente, cuando solo se tenía eventing, lo que se utilizaba era pues distancia y ángulo del remate, el tipo del remate, o sea, si es de cabeza, si es con la pierna, o sea, si tú pudieses saber si es con la pierna buena o con la pierna mala, también lo podrías añadir. Y luego, como no tenías todo ese contexto, todo lo que pasaba alrededor, utilizabas el tipo de ataque, que es decir, si era un ataque organizado o era un contraataque, pues como proxy para ver si había más espacio o no. Es decir, en un contraataque normalmente suele haber más espacio, entonces el rematador suele tener más probabilidad de marcar gol. Nosotros, como teníamos el tracking, pues utilizamos el tracking y ahí sí que ya poníamos oponentes cercanos, jugadores entre el balón y la portería, dónde está el portero, todo esto que comentaba Pablo. Aprovechando que venía él, pues preparé esto, que es utilizando el 360, que es el tipo de dato este extra que dan ellos en el eventing, que es en el momento del remate dónde estaban los jugadores que se ven en cámara. Pues añadí variables extra, como por ejemplo la que veis ahí, que es el porcentaje de portería que tapa el portero, utilizando pues cosas muy básicas de geometría, o también el número de oponentes que hay en el cono entre el rematador y los palos, y todos estos tipos de variables que ya te dicen mucho de la probabilidad real de que ese remate fuese gol. Otros, más allá de la probabilidad de remate, de gol, perdón, José comentó bastante de una pregunta bastante típica de los entrenadores, que es sobre el espacio, es ¿quién crea espacio? ¿Quién aprovecha espacio? ¿Cómo se crea ese espacio?
Pues todo esto fue parte de la tesis de Javier Fernández, que era mi supervisor antes y que bueno, ahora ya no está en el club, pero que bueno, publicó bastantes papers y este fue uno de los primeros que abrió bastante como camino hacia lo que nosotros hacemos, que básicamente era un modelo de pitch control. El pitch control sirve para medir cada punto del campo a quién pertenece, es decir, pues lo veremos ahora, pues aquí las zonas blancas pertenecerían a un equipo y las rojas al otro. Antes de eso, ¿qué había? Pues lo que se llamaban diagramas, son diagramas de Voronoi, pero tienen bastantes limitaciones. Se usan mucho, pero tienen muchas limitaciones. Y es que asumen una cosa muy importante, que es que cada punto pertenece a un jugador, y eso no es real, porque en un balón dividido el punto medio no pertenece a uno de los dos, sino que hay hay un rango más, es una probabilidad realmente. Y luego que no toman ciertos factores contextuales, como que no vale lo mismo un metro cuadrado en el área pequeña que en el centro del campo, igual que no vale lo mismo un metro cuadrado en Manhattan que en otro punto del planeta, ¿no? Pues esto es una de las limitaciones que Javier encontró en estos diagramas y a través de su estudio pues consiguió solucionar. Básicamente la parte técnica es que en vez de asumir eso, que cada punto es de un jugador, pues asume que cada jugador tiene pues, un área de influencia, y esa área de influencia se modela con una distribución normal bivariante y tiene en cuenta la velocidad del jugador en ese momento y la distancia al balón. Eso solo te dice la influencia, pero no te dice que ese metro cuadrado es más complicado conseguirlo que en el centro del campo. Entonces eso lo añadió teniendo una distribución del valor de cada parte, y combinando eso pues te da el modelo de pitch control. Básicamente acabas teniendo, cuando combinas todas estas influencias y esas probabilidades, acabas teniendo una superficie que puedes saber en cada momento, cada parte del campo, a qué equipo pertenece, ¿no? Como ejemplo práctico, en uno de los clásicos también de hace bastante, recuerdo que los periódicos habían puesto bastantes titulares de que Messi había ganado el clásico caminando, de que sus compañeros corren para él. Entonces, como ejemplo o como ejercicio, se hizo una tabla de cuáles eran los jugadores del Barça que más espacio habían creado, creo que es la segunda columna en la que te lo dice. Todo esto es el output del modelo y bueno, los tres jugadores que más espacio habían creado eran Iniesta, Busquets y Messi, que bueno, tiene bastante sentido es bastante lógico. Lo curioso fue cuando vimos que el tercero Messi, el 66% del espacio que había creado lo había hecho a baja intensidad, no caminando, pero sin hacer esfuerzos de alta intensidad. Y esto dice mucho de su forma de jugar, que muchas veces su forma de crear espacio no era arrastrando a un jugador, sino a lo mejor dando un paso hacia atrás y creándose el espacio a sí mismo. Esto es otra de las cosas que se pueden mirar con este modelo, y es que tú puedes hacer una tabla de quién crea espacio para quién y quién aprovecha el espacio de otro jugador. Podríamos ver pues, relaciones entre jugadores de que, por ejemplo, ahora mismo no me acuerdo, pero se veía mucho entre Suárez y Messi se comunicaban muy bien y uno se generaba espacio para el otro y era bastante obvio luego a nivel de resultados. El siguiente modelo, creo que es el modelo más importante para nosotros, y bueno, es el Expected Possession Value, tiene un poco la idea del que comentó Pablo, el OBB. Básicamente es un modelo, no un modelo, sino es una metodología o una herramienta que te permite estimar la probabilidad de gol, tanto a favor como en contra, en cada acción. Ya no solo en los remates, sino que puedes evaluar cuánto añade un jugador o cuánto riesgo tiene una acción de un jugador en cualquier momento. Pongo lo de esta imagen de las capas porque el modelo está entrenado como una red neuronal convolucional bastante compleja, y lo importante aquí es que vamos añadiendo todas estas capas de contexto a la red y va aprendiendo, luego es capaz de saber, de estimar esa probabilidad tanto a favor como en contra. Es decir, no te da un output de 0 o 1 por separado, como por ejemplo lo que han hecho en StatsBomb. Ellos tienen un modelo en defensa y otro en ataque y luego los combinan. Esto te da un valor entre -1 y 1. Siendo -1 te van a marcar gol sí o sí, y siendo 1 vas a marcar gol sí o sí, que nunca se llega a ese valor. Como ejemplo, tengo aquí otro vídeo, otra jugada que vamos a ver. Es un gol del Barça contra el Tottenham. Quiero que os fijéis o que intentéis hacer el ejercicio de en cada momento, o sea, en qué momentos creéis que la probabilidad de gol del Barça aumenta o disminuye. Lo reproduzco. Básicamente, el Tottenham ahí pierde y el Barça recupera, ¿no?
pero juegan atrás porque el Tottenham empieza a presionar. En cuanto te empieza a presionar, te van tapando opciones de pase. Por ejemplo, hay una presión bastante fuerte y aquí otra, que hace que no sea obvio progresar. Pero llega un momento que se consigue, que Busquets creo que es, a ver, ahora va a ser, se consigue superar línea con Busquets y se empieza a jugar más rápido y al final se acaba encontrando Jordi Alba en la izquierda. Luego hay un pase atrás y Coutinho acaba marcando. Vale. Un poco, ahora os voy a enseñar cuál es la estimación del modelo y cómo el modelo es capaz de entender esos movimientos en defensa, esas presiones que dificultan un poco aquí lo tenemos, que dificultan un poco esa progresión. Por ejemplo, al principio, cuando se recupera, el modelo siempre suele tener números bastante bajos de probabilidad. Al principio es casi cero, pero en estos dos momentos que el Tottenham presiona súper fuerte y que te obligan a jugar hacia atrás, el valor de la posesión es negativo, es decir, hay más probabilidad que el Tottenham te acabe marcando y que tú acabes marcando gol. Hasta que llega un momento en el que se entra en progresión porque se encuentra Busquets juega con Messi y Messi encuentra a Alba. En cuanto Alba recibe, el valor de la posesión aumenta un montón. Y el pase atrás hace que baje un poco, pero acaba en gol. Esto es un poco lo que el modelo es capaz de estimar y todo lo que tiene en cuenta es esto. Utilizamos el tracking para dar, pues, por ejemplo, la altura del bloque, la amplitud, lo que decía antes, ¿no? La profundidad, las líneas. Esto, lo de las líneas es muy importante porque te permite saber si un pase que supera la línea pues dejas oponentes fuera. También se añade el modelo de pitch control porque así puedes saber el valor del espacio también. La velocidad de los jugadores, la dirección, si hay presión o no. Todo esto son capas que se van metiendo como input a la red y al final pues, también se dice pues, las distancias entre jugadores, las velocidades, la distancia a portería, pues, todo esto es lo que ve la red. Y un poco, esta fórmula no os asustéis, esto es un poco la fórmula del expected goals, que básicamente la pongo para que veáis como que hay tres trozos, ¿no? O sea, son como tres modelos dentro de uno mismo. Si lo pensamos desde el punto de vista del jugador, cuando el jugador recibe un balón, pues tiene tres opciones, ¿no? Tiene la opción de pasar a otro punto del campo, la opción de conducir o mantener el balón y la conducción de rematar. Pues hay tres trozos, ¿no? Esto es la probabilidad de que el jugador pase a cualquier otro punto por el valor de pasar ahí, la probabilidad de que conduzca por el valor de conducir y la probabilidad de remate por el expected goals, que es la probabilidad de gol, y la probabilidad de conducir o mantener el balón y por ese valor. Esto es un poco la idea del modelo y un poco para que veáis que realmente es visual, este modelo es capaz de no decirte una probabilidad en un punto, sino de producirte una superficie. Y estas superficies, como son trozos, componentes, tú puedes ver el resultado de cada uno. A la izquierda lo que vemos es el valor esperado de si el jugador elige pasar a cada punto, siendo rojo positivo y azul negativo. Por ejemplo, aquí como estamos en nuestro propio campo, pues el valor de pasar a otro central, por ejemplo, es muy muy bajo. Pero si pasas a la espalda del rival, pues normalmente la vas a perder y la probabilidad de que te marquen gol será más alta. Esta superficie de la izquierda es el resultado de multiplicar las dos de arriba, que es el valor por la probabilidad, menos la de perder el balón. Entonces, es para que veáis que es bastante intuitivo y visual. ¿Qué podemos sacar con esto? Pues al final acabamos sacando, tengo que volver a salir, perdón, que es un vídeo, acabamos sacando esta superficie que la podemos pintar en directo en un vídeo, para poder entender posibles opciones que no se tomaron en una acción. Como digo, la parte roja aquí sería positiva y la azul negativa. Bueno, básicamente es para entender un poco cómo el valor o la superficie va evolucionando con los movimientos de los jugadores, tanto ofensivos como defensivos. Por ejemplo, hay un momento ahora que el Real Madrid empieza a presionar alto y obliga al Barça a ir hacia atrás. Entonces el campo se va a volver azul. Mira, ahora pasa. Y esto es porque te obligan a ir hacia atrás, tú estás muy abierto el bloque y eso hace que sea más complicado que tú marques gol, vaya, a la larga. Vamos a esperar a que haya un pase al hueco a Jordi Alba para que veamos un poco cómo evoluciona con el desmarque. Creo que no queda mucho.
Ahora, fijaros en el lado izquierdo, y cómo en el momento en el que los jugadores del Barça pisan área, el campo se vuelve rojo. Vale. Y igual que hice con la parte del pitch control, os voy a enseñar un caso práctico, una aplicación que me parece muy interesante, que es evaluar la toma de decisiones de los jugadores, que es un poco ver ese balance de riesgo-beneficio. Gracias a que el modelo va de -1 a 1 y no de 0 a 1, tú puedes ver cuál sería en cada momento el pase que más beneficio te da, el pase que más riesgo tiene o el pase más seguro. En este caso, por ejemplo, las líneas rojas serían los pases que más beneficio dan, pero independientemente del riesgo. El azul es el que menos riesgo tendría y el verde sería como este que intenta maximizar los dos a la vez, el riesgo y el beneficio. Nada, un paso a una última parte de modelos, que es, intentamos responder un poco, sí es verdad que, como decía José, el fútbol es complejo y que la formación o el sistema es algo como inicial, pero te ayuda un poco a la hora de, por ejemplo, de entender qué hace un equipo, el saber cómo van a formar, ¿no? Pues intentamos detectar automáticamente con qué formación está jugando un equipo a lo largo del partido, porque así podemos ver si, por ejemplo, después de un gol el entrenador decide pues decir, en vez de jugar 4-4-2 pasamos a 4-2-3-1, pues detectar este tipo de cambios. Esto lo hicimos un poco con el tracking y lo que hacemos es coger dos ventanas, ventanas de 2 minutos de la posición de todos los jugadores cuando está el juego en juego organizado. Y lo que hacemos es pues, centrar todas las posiciones en el centro del campo y escalarlas para que el bloque sea siempre igual de grande y hacer un clustering. De esta forma pues, tendríamos pues, cuál sería como el punto medio, la posición media de cada jugador, y esto lo comparamos contra templates básicos típicos de 4-3-3, 4-4-2, y así podemos decir que con la similaridad cuál sería el sistema más cercano a cómo estaba jugando el equipo y así tener una formación prototipo. Esto es muy importante porque al hacerlo así y teniendo el eventing, nosotros sabemos cuando un equipo tiene balón y cuando está defendiendo. Entonces puede ser que pasa mucho que un equipo en momento con balón juegue 4-4-2, pero en momento sin balón, cuando está defendiendo, pues cambie de formación. Esto lo podemos detectar. Y por ejemplo, un caso práctico que realmente se utiliza a día de hoy en el primer equipo, en el B, el femenino, es que nosotros somos capaces de decir, vale, voy a jugar contra este equipo, o en este momento pongo el Barça, y pongo 11 jugadores que yo sé que van a jugar, o creo que van a jugar. Pues, ¿cuál sería la formación con la que el equipo solía jugar cuando jugaban esos jugadores? Entonces te sale lo que veis. Además podemos decir, vale, ¿qué pasa si no juega Griezmann? ¿Quién jugaría? Y te sale los porcentajes de quién jugó en ese rol, en esa formación, con esos otros jugadores. Y lo que os decía, pues podéis tener la formación en posesión o en recuperación, que en ese caso, por ejemplo, con estos jugadores que seleccioné, era muy distinta. En posesión el Barça ahí jugaba con los laterales súper altos, casi como extremos, y con los extremos por dentro, pero en defensa era un 4-4-2 y dejaban arriba a Suárez y a Messi. Es un poco la aplicación práctica de este modelo. Y por último, que yo lo dejo para el final porque creo que es la parte más importante, es la comunicación. Es un reto que siempre ha estado ahí desde el principio porque al final estamos comunicando cosas muy técnicas, como todo lo que os comentaba del EPV, que son probabilidades que los valores son 0,06, y eso lo tienes que comunicar a una persona que no es técnica o que no entiende qué hay detrás de ese modelo, y además que tiene muy poco tiempo y tiene un rango de que te va a escuchar 20 segundos. Entonces, ¿cómo poder comunicar eso? Voy a comenzar con un ejemplo de algo real que sucedió, y es que hace 3 años se nos pidió para un rival ver con qué distancia había entre líneas, creo que era la pregunta. Entonces, en nuestra cabeza nos imaginábamos un informe con gráficos, box scores, diagramas de cajas y así, ¿no? Esto no era real porque realmente dijimos, ojo, igual hay que poner en un campo porque están acostumbrados a ver campos los analistas, y entonces lo vamos a poner en un campo. Cuando hablamos con el primer analista nos dijo, no, si nosotros vemos el campo en vertical, entonces lo cambiamos. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que realmente al final se le comunicó al jugador? 2 líneas. Eso es un poco el proceso de la comunicación de algo técnico, que lo que hay que hacer es simplificarlo lo más posible para que dé realmente la información, pero sin abrumar, ¿no? Como os decía, el analista tiene un tiempo limitado y reciben información de muchas fuentes, entonces al final lo que tienes que dar es proveer el servicio o dar la información
y es clave hablar el mismo lenguaje, que esto viene de un proceso iterativo de confianza, de comunicación, siempre adjuntar vídeo. De hecho, nosotros, ahora lo veréis, tenemos una web que al final lo que permite es exportar clips de vídeo, que es lo que realmente luego ellos utilizan para comunicarse, y entregar la información lo más breve y sencilla posible. Como lo último, para terminar, cuando entré en el club, pues ya se hacían un montón de informes, pero estos informes eran PDFs hechos a mano, no a mano, pero o sea, los gráficos se generaban pues, con Python o con la herramienta que fuese, y lo que sí que se grababa era el PDF pues, pegando los gráficos a mano, y eso era un proceso bastante costoso a nivel de tiempo, porque realmente tienes que montarlo a mano, ¿no? Pues bueno, se invirtió bastantes horas en tener una herramienta que englobe toda esta información y que sea lo más visual y muy sencilla posible, para que de un vistazo puedas entender un montón de cosas. Lo que os decía de la importancia del vídeo es que, por ejemplo, hemos hecho que todas estas variables, las que tengan sentido, al hacer clic te enseñan ejemplos por ejemplo, si estás mirando y diciendo que el Barça supera mucho segunda línea, si haces clic puedes ver, por ejemplo, 10 ejemplos del Barça superando línea que pueden ayudar a comunicar o a entender ese ejemplo. El ejemplo del pase que supera línea es muy sencillo, pero luego hay otras métricas que si te digo que es 1,36 no lo entiendes, pero con el color, con todas estas cosas, pues te permite ver un poco si es significativo o no. Y nada más, creo que por mi parte, sí, he terminado.